Hola querido compañero, mi nombre es Franklin Monegro. Pertenezco a la sección 462 con el profesor Giovanni. Hoy le daremos inicio a la unidad número 2, división de la isla de Santo Domingo en 2 colonias. Le hablaré sobre el tema las despoblaciones y devastaciones de Osorio en el año 1605 y 1606. En esta fecha, el rey actual era el rey Felipe número 3, rey de España, el cual estaba encargado de la población, la española, en ese tiempo. El rey Felipe número 3 le dio la orden al señor Antonio Osorio de Villegas, el cual tendría la orden de despoblar la zona noreste de nuestra isla, de nuestro país. Esta ley ocurrió o se proclamó en el año 1603. El rey Felipe declaró esto porque había un contrabando muy fuerte en esa parte de la isla, en el noreste, y esa área se tenía que despoblar para que estuviera más cerca de la capital de Santo Domingo. Entre esas leyes, que solamente se le exigía que fuera despoblada la zona noreste de nuestro país, fue porque había un comercio demasiado fuerte y un contrabando, eso era un contrabando, el cual se vendía todo tipo de cosas. Entre ellas, principalmente los franceses, como tenemos la primera bandera, los franceses, cosas de los ingleses, holandeses y portugueses, eran las personas o los piratas en ese tiempo, el cual vendían muchas cosas que no estaban legales en el país en ese tiempo. Su mayor error, obviamente, como contrabando, era vender Biblias, algo que estaba completamente fuera de control y no estaba permitido por la religión lo cual los españoles llevaban. Eso no era lo correcto. Sucede que los franceses, portugueses, ingleses, holandeses, atracaban o desembarcaban lejos de la ciudad de Santo Domingo, en Montecristi, Bayá, Puerto Plata, La Yaguana. Estos eran los sitios donde más se vendían cosas que no estaban legales, obviamente, y el rey tomó esa decisión principalmente con ese motivo de despoblar esa zona para evitar un poco el contrabando. Sucede que Osorio no tenía el suficiente personal para cubrir la isla completamente y asegurarse de que la orden de despoblar esa parte del país estuviera despoblada. Osorio fue a la isla de Puerto Rico a buscar más personas que le ayudara para así poder cubrir la isla completamente y evitar estas fechorías o estos actos los cuales no eran de su agrado. Estas personas se encargaban literalmente de evitar que los piratas en ese tiempo se robaran la mercancía española, dejaran de cazar nuestros ganados, dejaran de vender pieles, asegurarse de que no se establecieran en nuestro país. Tanto así que ellos recorrían la isla en pequeños grupos, un grupo obviamente, para poder cubrir la isla completamente.
En el siglo XVII fue mayormente donde estos acontecimientos tomaron mayor fuerza por la decisión que tomó el rey Felipe número 3. Tanto así que llevó a la colonia francesa y a los demás países a darse cuenta de lo que estaba sucediendo en la isla de la Hispaniola en ese tiempo, que los franceses se ubicaron en el norte del país. Tanto así que ellos querían que esa parte obviamente fuera despoblada por la ley obviamente que se captó. Osorio, al ver que un marsillar murió, ellos estaban intentando que esta orden no se captara, porque se estaban dando cuenta de que los demás países también se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo en español en ese momento. Tanto así que siguió dándose la orden en ese tiempo, en el año 1605 y 1606, de que evacuaran lo más rápido posible. Tanto así que de ahí surge la unión de Montecristi y Puerto Plata, dándole inicio a una nueva ciudad, Monte Plata. Lo mismo ocurrió con Bayá y La Yaguana, dándole inicio a otra ciudad de Bayaguana, al este obviamente, de donde no podían estar establecidos, para evitar el contrabando. La zona que está en azul, que podemos ver ahora mismo en el mapa, es la cual donde tenían que estar habitados. La zona en rojo, toda esa parte estaba deshabitada, excepto la colonia francesa, que ya se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, donde ellos se aprovecharon completamente de los piratas, se aprovecharon de todo, para así tomar la isla Tortuga, así quedándose ellos con el mayor tráfico posible de cosas ilegales y seguir vendiendo absolutamente todo lo que ellos quisieran. De ese momento en adelante es que viene el contrato con Francia, dando así el inicio de los contratos de Richenberg y otros más contratos, los cuales yo no le puedo hablar actualmente porque ya eso le toca a mi compañero. Pero ya ahí nace lo que es el contrato y la división de nuestra isla. De ahí es que parte. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos compañeros, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Verónica Miguelina Pérez. Soy la número 32, curso la sección 462 de Historia Dominicana. Hoy les voy a hablar sobre el surgimiento de la colonia francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. En el 1660, Francia continuaba en la isla Tortuga, pasada la expedición de Castillo. ¿Qué era la isla Tortuga o qué es? La isla Tortuga es una isla rocosa y montañosa en Haití, cerca de la costa norte del país. A partir de allí, los franceses empezaron a colonizar la zona occidental de la isla de Santo Domingo. En 1697, el Tratado de Ryswick formaliza la cesión de esta parte a Francia. ¿Qué era el Tratado de Ryswick? El Tratado de la Paz, que da a fin a la guerra de 9 años que se vio enfrentada Francia contra España, Inglaterra, las Provincias Unidas de los países bajo el Sacro Imperio Romano. La parte francesa tomó el nombre de Saint-Domingue. Originalmente, toda la isla formaba parte de la América Española. Sus aborígenes intentaron liberarse en varias ocasiones. El dominio sobre la isla fue restablecido por el gobernador Nicolás de Obando
en el 1503. ¿Quién fue Nicolás de Obando? Nicolás de Obando fue un gobernador y administrador colonial de la Española desde 1502 hasta 1509, sucediendo en el cargo a Francisco Bobadilla. Tras la masacre de la reina Ana Caona y su corte en la Española por parte de los conquistadores exponentes, los supervivientes amerindios taínos se refugiaron en la isla que llamaban Génova. Obando fundó una colonia cerca de la costa sudoccidental al oeste del lago Salado, conocido actualmente como Saumatré. ¿Quién fue Anacaona? Anacaona fue una cacique aborigen taína de la isla Bohío. Gobernó el cacicazgo de Jaragua. Tras la muerte de su hermano Boechío, fue condenada a la horca por el gobernador Nicolás de Obando. En 1640, el enviado francés Levasseur tomó el control de la isla Tortuga. Al mando de numerosos soldados expulsó a los representantes del gobierno de Inglaterra, lo cual fue un beneficio para los piratas que encontraban facilidades para avitallarse de víveres y pólvora. En 1652 saquearon San Juan de los Remedios en Cuba y las autoridades españolas de Santo Domingo enviaron una expedición infructuosa contra sus bases. En 1660, Francia continuaba en la isla Tortuga, pasada la expedición de Castillo. A partir de allí, los franceses empezaron a colonizar la zona occidental de la isla de Santo Domingo. Es cuanto, compañeros. Mi nombre es Verónica Miguelina Pérez. Soy la número 32 de la sesión 462 de Historia. Muchas gracias. Mi nombre es Juan de Abel Caraballo Sánchez, número 5 del grupo 2, matrícula 156-93-95. Yo voy a hablar sobre las dos colonias de la isla de Santo Domingo en el siglo XIX. Durante un siglo y medio, 1656-1804, la isla de Santo Domingo estuvo dividida en dos colonias, una española y otra francesa, ambas bastante diferentes a medida que avanzó el siglo XVIII. Saint-Domingue y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y demográficas en sus territorios. Los franceses desarrollaron una economía de plantaciones sustentada en la importación masiva de esclavos africanos. En la parte española, en cambio, la economía continuó dependiendo de la crianza de ganado que exportaba en grandes cantidades a la parte francesa. Siempre muy necesitaba de carne para alimentar sus masas trabajadoras. La gran rebelión de los esclavos, conocida como la Revolución Haitiana, arruinó el sistema de plantaciones de la parte francesa y desarticuló el sistema político en ambas colonias. Una larga guerra racial, social e internacional cambió por completo las relaciones entre ambos territorios. Esa guerra fue también una extensión de las guerras europeas desatadas por la Revolución Francesa, entre ellas las llamadas guerras napoleónicas en Europa durante casi 20 años, 1791-1809. Saint-Domingue y Santo Domingo conocieron violentas rebeliones antiesclavistas, invasiones de ejércitos extranjeros, bloqueos navales, epidemias de malaria y fiebre amarilla, y cambiaron de mando metropolitano varias veces después de 13 años de lucha sangrienta que redujeron la población de origen africano entre más de 100.000 personas y produjeron la muerte de más de 50.000 soldados franceses y varios miles de militares británicos. Saint-Domingue quedó bajo el dominio de los antiguos esclavos y fue transformado en el Estado Independiente de Haití
el 1 de enero de 1804. En 1804, donde antes hubo una colonia francesa, ahora quedó un estado independiente, y donde hubo una colonia española, ahora había una colonia francesa, habitada por una población española, gobernada por militares franceses. Santo Domingo, en cambio, pasó por otras vicisitudes que marcaron una gran diferencia en la historia posterior, social y política, de ambas partes de la isla. Por ejemplo, mientras los franceses pugnaban por controlar la rebelión de los esclavos, Santo Domingo fue cedido a Francia el 22 de junio de 1795, mediante el Tratado de Basilea, firmado entre España y Francia para sellar la paz en Europa. Para la ejecución de este tratado, Francia solicitó a España fue que no entregara la colonia de Santo Domingo a los jefes revolucionarios negros comandados por Toussaint, quien gobernaba la colonia de San Domingue en nombre de Francia. El gobierno de París quería que la colonia española fuese controlada por tropas compuestas por soldados blancos que eventualmente serían enviados desde Francia. Este propósito no pudo ser cumplido, pues Francia no tenía esas tropas disponibles para ocuparse de esa misión, y por ello Santo Domingo continuó siendo gobernado por militares y burócratas españolas, aunque fuera nominalmente francés. Toussaint puso fin a anómala situación en enero de 1801, cuando invadió el territorio y unificó la isla bajo un solo gobierno, manteniéndola como colonia francesa. El gobierno de Toussaint tuvo corta vida, pues el año siguiente Napoleón Bonaparte envió contra Toussaint una gran expedición compuesta por 58,000 soldados y marineros al mando de su cuñado, el general Charles Victor Emmanuel Leclerc. Esta población española había apoyado a los franceses contra los esclavos rebeldes porque preferían ser gobernados por europeos antes que por africanos, no porque fueran amantes de los franceses. Durante 19 meses los rebeldes negros y mulatos lucharon contra las tropas francesas. Leclerc murió en el empeño. Toussaint fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde murió. Más de 100,000 hombres y mujeres de origen africano perdieron la vida, así como 52,000 soldados franceses. Francia perdió a Saint-Domingue para siempre cuando los sucesores de Toussaint proclamaron la independencia de Haití en 1804, pero logró retener el territorio de Santo Domingo gracias a una combinación de circunstancias demográficas y políticas y militares. La parte española estaba virtualmente despoblada y fue relativamente fácil para los militares franceses controlar aquel territorio. Además, la población dominico-española apoyó la expedición francesa y ayudó a sus militares a expulsar a las tropas negras de Toussaint. Por ello, en 1804, donde antes hubo una colonia francesa, ahora quedó un estado independiente, y donde hubo una colonia española, ahora había una colonia francesa habilitada por una población española gobernada por militares franceses. Esta población española había apoyado a los franceses contra los esclavos rebeldes, porque preferían ser gobernados por los europeos antes que por africanos, no porque fueran amantes de los franceses. Si algo había definido la vida política dominico-española en Santo Domingo durante todo el siglo XVIII. Buenas, mi nombre es José Eduardo Ventura, matrícula 162 1173, y hoy vengo a hablarles sobre algunas unidades productivas de la colonia de Santo Domingo, las cuales son los ingenios, las industrias azucareras, los conucos y las estancias. Durante un siglo y medio la isla de Santo Domingo estuvo dividida por colonias, una española y otra francesa, ambas bastante diferentes. A medida que avanzó el siglo XVIII, Saint-Domingue y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y democráticas, ya que después de algunas guerras y devastaciones, cada uno tomó una parte de la isla, una comandada por los franceses y otra comandada
por los españoles, que ya esa era la parte de la isla en Santo Domingo. Luego de las devastaciones y los conflictos en el país, se evidencian dos tipos de unidades productivas básicas, las cuales son los hatos y las estancias. Las estancias se destinaban mayormente a la producción de jengibre, ya que Santo Domingo y Puerto Rico eran los únicos territorios autorizados en toda América para producir este artículo, porque ellos eran los de más demanda y tenían el permiso autorizado para la producción y exportación de este artículo en masa, así como frutos menores para el consumo de las ciudades, ingenios o para exportación principalmente del maíz, yuca, para el casabe. Además de estar también los hatos, los cuales existían en la isla unos 190 hatos con unos 550 esclavos cada uno, dando por medio de cerca de 3 esclavos por cada hato, es decir, netamente inferior al de las estancias agrícolas. Los hatos estaban además más diseminados por la isla, el cual solo el 50% de estos se encontraba de parte de la isla vecina, o sea, en la isla de Santo Domingo, y en su mayoría se encontraban fuera de la jurisdicción de la ciudad. Por último están los ingenios, que a pesar de tener algún censo mayor o número de esclavos, producían menores valores que los hatos. Las industrias azucareras estaban ya en una crisis total, como evidencia de disminución del número de ingenios, desde más de 30 en los 60 años del siglo XVI a solo 12, y la disminución del promedio de esclavos en ello de unos de 100 a 150 en el primer periodo de solo 66 de trabajo. Esta disminución de trabajo y producción después de las devastaciones que pasaron en el proceso de la devastación de Osorio, y esto tuvo como consecuencia eso. Ahora tenemos a los conucos, el cual es una institución agrícola encontrada por los españoles en el siglo XV, al momento del descubrimiento de la isla, que denominaban Hispaniola, que se mantiene hasta la actualidad cumpliendo con la Real y con su demanda, que es importante como medio para abastecimiento de víveres, entre otros, frutas, alimentos básicos que solamente se pueden encontrar en el campo. Para los que no conocen lo que es una estancia, las estancias son pequeñas porciones de tierra, las cuales se dedicaban para el consumo vacuno, las reses, los cerdos criollos o cimarrones, como le decían en el tiempo de antes. Para eso Muy buenas, yo soy Luz Escoli Sierra, soy el número 38 de la sección 462 y hoy le voy a estar hablando sobre el sistema de plantación de la colonia francesa de Saint-Domingue. Durante un siglo y medio, 1956 y 1804, la isla de Santo Domingo estuvo dividida en dos colonias, que es la española y la francesa, ambas bastante diferentes. A medida que iba avanzando el siglo XVIII, Saint-Domingue y Santo Domingo acentuaron sus diferencias económicas y demográficas. En su territorio, los franceses desarrollaron una economía de plantaciones sustentada en la importación masiva de esclavos africanos. En la parte española, en cambio, la economía se sustentaba de la crianza de ganado, que se exportaba de grandes cantidades, aparte de la francesa, que siempre estuvo muy necesitada de carne para alimentar sus masas trabajadoras. La gran rebelión de los esclavos, conocida como la Revolución Haitiana, arruinó el sistema de plantación de la parte francesa y desarticuló el sistema político de ambas colonias. Una larga guerra racial, social e internacional cambió por completo las relaciones entre ambos territorios. En esa guerra fue también una extensión de las guerras europeas desatadas por la Revolución Francesa, entre ellas las llamadas guerras napoleónicas en Europa. Durante casi 20 años, 1791 y 1809, Saint-Domingue y Santo Domingo conocieron violentas rebeliones antiesclavistas, invasiones de ejércitos extranjeros, bloqueos navales, epidemias como la fiebre amarilla y también la malaria, y cambiaron el mando metropolitano varias veces. Después de 30 años, la lucha sangrienta que
redujeron la población origen africana es más de 100.000 personas y produjeron la muerte de 50.000 soldados franceses y varios miles de militares británicos. Saint-Domingue quedó al dominio de los antiguos esclavos y fue transformado en el Estado independiente Haití el 1 de enero de 1804. Muchísimas Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ilia Somos, soy la número 39 de la sección 462. Voy a hacer la exposición del tema 6 de la unidad 2, Revolución Haitiana. Los primeros movimientos de la Revolución Francesa, año 1789, provocaron enorme agitación en Haití. La oligarquía blanca de la colonia conocida como los Grandes Blancos se lanzó a formar asambleas coloniales y a reclamar el derecho de enviar representantes a las asambleas nacional que iba a reunirse en París. La oligarquía mulata llamada afranchis pedía que se le reconocía el derecho a participar en las asambleas nacionales. La oligarquía blanca era el representante que representaba a los blancos en ese momento. Y la oligarquía mulata llamada franchis, ese nombre franchis, los franceses se lo asignó a los mulatos. La oligarquía mulata tenía su representante también. Y los blancos se negaban a darle el derecho a los mulatos, a los negros, a participar en esa asamblea. Ellos negaban sus derechos, no le daban derecho a participar, no le daban la oportunidad de participar en esas asambleas. Entonces, en ese momento, los esclavos se mantenían al margen de ese tema. Ellos se oponían a hablar, ellos se negaban a opinar. Ahí es que se levanta la revolución haitiana en 1791 hasta 1804. La revolución haitiana fue el primer movimiento revolucionario de América Latina y culminó en la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue. La revolución haitiana fue una revolución que se levantó, una revolución de esclavos que se levantó en contra. De ahí es que nace la revolución haitiana en 1791 y 1804. La revolución haitiana fue el primer movimiento revolucionario de América Latina y culminó en la abolición de la esclavitud en la colonia francesa. La revolución haitiana fue el primer movimiento de esclavos que se levantó en contra de los blancos en la isla Saint-Domingue. La isla Saint-Domingue era el territorio completo de República Dominicana y Haití. O sea que República Dominicana y Haití era una sola isla llamada La Española. Entonces los esclavos se levantaron en contra de los blancos que los maltrataba, que lo tenían como esclavos, y ellos ganaron la victoria. Pelearon en contra de esos blancos. Ganaron la victoria. Vamos con el tema 7. Toussaint Louverture es la invasión de Víctor Emmanuel Leclerc en la isla de Santo Domingo. Toussaint Louverture nació el 20 de mayo de 1743 en Saint-Domingue. Murió el 7 de abril de 1803 en Francia. Fue un militar político, el más importante de los integrantes de la Revolución Haitiana. Toussaint Louverture fue uno de los más importantes, fue quien luchó por liberar a los haitianos de la esclavitud que antes era la isla de Saint-Domingue, hoy antes es una nación libre. Ellos fueron los primeros en Latinoamérica en luchar contra los blancos. Parte de su legado fue
haber sentado base para eliminar definitivamente la esclavitud. Toussaint pensó y se dirigió directamente a los blancos para eliminar esclavitud, para ser libre, ya que los blancos lo tenían oprimiéndolo, siendo esclavo. El padre de Toussaint fue vendido a una hacienda. Así es que Toussaint nace esclavo porque su padre fue vendido como esclavo. El dueño de Toussaint lo enseñó a leer y a escribir en francés. Él era un hombre humanitario, el dueño de Toussaint Louverture. Tanto así que lo hizo cochero. Un cochero antes era una persona que dirigía un carruaje. Invasión de Leclerc en Santo Domingo. Leclerc arriba a Samanat el 29 de enero de 1802, según algunos historiadores, el 2 de febrero, y desde allí despachó buques y hombres a cada uno de los puertos principales de la isla. Para el mes de mayo, los franceses dominaban toda la isla. Leclerc quería, su legado era de Leclerc, invadir toda la isla, y lo logró. La invasión de Leclerc se centraba en el desplazamiento de todo el dominio inglés de la colonia y de la extensión del dominio francés en toda América. Napoleón escogió tropas y lo envió a la isla de Santo Domingo y puso como jefe a Leclerc. Leclerc era quien dirigía esas tropas de Napoleón. Napoleón desarmó a los negros y a los mulatos de todas sus pertenencias, le quitó todos sus dinero, todo lo que tenían, y él se apoderó de ello, convirtiéndolo otra vez en su presa, eliminando ese legado de eliminar la esclavitud que había conseguido Toussaint Louverture. Hasta aquí es mi parte. Mi nombre es Ilia Sombo. Soy el número 39 de la sección 462. Buenas tardes.